Liberware se basa en el concepto de componentes, que son fragmentos reutilizables de códigos que pueden ser utilizados para crear una interfaz de usuario. Cada componente puede tener su propia lógica de negocio y su propia vista, lo que hace que sea fácil crear interfaces de usuarios y complejas y reutilizables. Eso es en el tema del simulador. También tenemos en cuenta que al momento de realizar esta simulación tenemos varios componentes distintos, ya que LibreWare, si bien es un simulador bastante completo, carece de algunos componentes que serían los más esenciales en el uso del BJT y el JFET. LibreWare, como bien se decía, es una aplicación para simular, se podría decir en proto. Nos hemos adelantado un poco en estos casos con el transistor, con el circuito eléctrico 1, el cual es un conmutador con un transistor JFET que enciende y apaga un LED verde utilizando como fuente de alimentación de control una señal digital V de valor OB o XB, dependiendo del voltaje de pinch off del transistor. También utilizaremos una alimentación VDD necesaria según el diseño realizado. También vamos a utilizar la hoja de datos del 2N4093 y a continuación se presentará el circuito previamente realizado. Si bien tenemos componentes como una batería de 5 voltios, tenemos también un voltímetro. En este caso tenemos dos voltímetros para regular las cargas. En este caso pueden variar las cargas, que puede ser de 5 voltios, en el voltímetro pasa a ser a menos 5 voltios y viceversa en la siguiente batería. De aquí sería la carga positiva que pasa por el voltímetro hacia la entrada del JFET. Esta entrada de aquí es gate o puerta. La entrada de acá arriba es drain y la patita de abajo es igual gate o, o source. Esto nos quiere decir que tenemos el JFET conectado adecuadamente conjunto con un diodo LED, una resistencia de 250 de 220 vatios, que sería lo equivalente a lo que soporta un LED. A continuación, eh, daremos una pequeña prueba del funcionamiento del transistor. Como pueden ver, se van alimentando las cargas. La energía de 5 vatios pasa por el voltímetro, como lo había mencionado anteriormente, y va hacia la puerta del JFET, enviándonos un voltaje de 947 milivoltios. Esto, lo, esto también se sube por el drain del JFET, mandando un voltaje de 335 milivoltios, llegando al diodo LED. En este caso, la función de la batería de 5 voltios es la activación del JFET, porque al momento de retirar, es, por poner un ejemplo, retiramos el cable que va a conectar al JFET, este simplemente no abriría la compuerta y no dejaría pasar la corriente hacia el LED. También es el mismo caso con la batería de 24 voltios. Si quitamos un cable de acá, prácticamente la corriente no estaría pasando por el LED y si pasa sería una inferior a lo anteriormente mencionado. Entonces eso nos quiere decir que
Mientras menor batería tenga conectado hacia la puerta del JFET, este funcionará como un interruptor enviando una miliseñal. También tenemos otro circuito electrónico que es el número 2, que utilizaremos el mismo esquema gráfico, ya que prácticamente son los mismos. Lo único distinto que cambia es los JFET. En el circuito número 2 tenemos un circuito conmutador con un transistor JFET que enciende y apague un LED azul, utilizando como fuente de alimentación de control una señal digital bit de valor OV/XB dependiendo del voltaje de pinch OV del transistor. También tenemos la misma alimentación VDD, que hemos puesto una batería de 5 voltios, y en este caso lo único que haremos es cambiar la capacitancia del transistor. La cambiaremos por un 2N4092 y aplastamos OK. Entonces, el circuito funcionaría de la misma manera anteriormente mencionada. Lo único que cambiaría es la capacitancia del JFET y cambiaría el valor del voltímetro. Anteriormente el voltímetro nos daba un resultado de inestable, se podría decir, y ahora nos da un valor completamente estable, el cual es de 947 milivoltios. Lo que quiere decir que con un transistor el voltímetro puede arrojar distintos valores, puede variar en los valores, pero en cambio con el JP2N4092 es un poco más estable, por lo cual nos arroja resultados completamente seguros, se podría decir. Entonces, a continuación veremos el siguiente circuito, el, el igual que tenemos previamente ya realizado para ahorrar un poco de tiempo en el video. Entonces aquí tenemos el siguiente circuito, el cual nos dice que tenemos que diseñar un circuito conmutador con un transistor BJT tipo NP con un valor de 60 que enciende y apague un LED rojo, utilizando una batería de 9 voltios para alimentar el circuito y una fuente de 5 voltios como voltaje del control B. Entonces esto nos quiere decir que para este circuito tenemos la batería que son de 9 voltios, pero podemos cambiarla a 5 voltios, que es lo que nos pide. Entonces tenemos una batería de 5 voltios, otra batería de una resistencia de 220, perdón. Tenemos el BJT, el cual hemos tomado el mismo de el siguiente circuito, que es un 2N3904. Tenemos un diodo LED, otra resistencia de 220 ohmios y por último tenemos la batería de 9 voltios. En este caso vemos cómo funciona el el BJT como interruptor. Al momento de tener todo el circuito completado y cerrado, vemos que el LED se prende, pero al momento de quitar un extremo, eh, un cable de la batería, en este caso, podemos ver que el LED no se prende. Y sí pasa la corriente, pero no pasa la corriente necesaria para que logre mandar la señal hacia el BJT para que éste se cierre. Entonces lo que ahorita está haciendo el BJT es estar encerrado. Como vemos, tiene un valor de 0 watts. Y si lo volvemos a conectar, vemos que el LED se enciende y aquí
nos da un valor de 16,79 miliwatts. Eso nos quiere decir que al momento de enviar la corriente de 5 voltios, esta actúa como un interruptor para que el BJT se cierre y pueda mandar la corriente debida hacia el diodo, y el diodo lo que hace es prenderse. En este caso igual haremos la prueba quitándole un cable de la batería de 9 voltios y prácticamente pasa energía por el LED, y vemos que es una, un voltaje de 8,9 milivoltios a 0 amperes. Entonces lo que nos quiere decir esto es que prácticamente igual el BJT está prácticamente cerrado. Y si volvemos a conectar la batería de 9 voltios, vamos a ver que el LED se vuelve a prender con un voltaje de 25,17 miliamperios, lo que antes estaba en 0 amperes. Y vemos que tiene un voltaje de 21,58 miliwatts. Entonces eso quiere decir que está funcionando correctamente el circuito. Este circuito tomaremos como base del siguiente circuito, el cual nos dice que tenemos que diseñar un circuito de conmutación para que encienda y apague una bombilla de 12 voltios y 1,2 watts. Se utilizará un transistor BJT de silicio con un B de 100. Su VCE SAT es de 0,3 voltios. El control se logra con una salida digital de 5 voltios y el circuito se polarizará con una fuente de 20 voltios. Entonces, lo que haremos aquí es cambiar los valores. Tenemos el control de salida que es de 5 voltios, la entrada que es de 20 voltios, tenemos la bombilla o en este caso el LED que nos dice que tiene que tener la capacitancia de 12 y tenemos la resistencia. También en este caso tenemos el mismo BJT que ya utilizamos anteriormente, entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. De igual manera podemos apreciar que cambiando los valores el LED se sigue encendiendo, y en este caso vemos que el voltaje en miliamperios ha subido de 26 anteriormente mencionado a 59,12 miliamperios. Igual los miliwatts han subido de igual de 26 a de 27 que rondaban por ahí, ha subido a 52,1 miliwatts. Entonces eso quiere decir que en el mismo circuito que hemos realizado antes, la única diferencia es que aumenta los amperajes y los watts. Entonces, esto sería todo por esta, esta tarea, y también vamos a presentar de extra otro circuito con 4 LEDs, pero es en cambio con un diferente BJT. Este BJT es el D669A. Como vemos de igual manera, prácticamente el circuito está casi lo mismo, solo que con la única diferencia de que en vez de contar con un LED, se cuenta con 4 LEDs, lo cual es una buena señal, ya que el BJT sí funciona como un interruptor. Al momento de quitar la patita del BJT, los LEDs dejan de prenderse, no pasará ninguna corriente y los LED no se prenderán. Y al momento de conectarlos nuevamente, los LEDs se volverán a prender. Y eso sería todo.